Buenos días, una vez más, hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes y poder abrir este hermoso libro que tenemos en nuestras manos. Y yo sé que ustedes valoran la enseñanza, porque sé que los que enseñan acá, el pastor es fiel al enseñar, y mi deseo también es poder glorificar a Cristo a través de su palabra. Te pido, por favor, abrir tu Biblia en 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 10. Ustedes saben que el apóstol Pablo es el que planta esta iglesia. Ustedes también sé que han estudiado algunas secciones de este libro, quizás todo ya el libro, y mucho de lo que voy a compartir para muchos va a afirmar, recordar, para algunos va a ser nuevo y quizás que te ayude a afirmar para lo que Dios te ha salvado. Y les decía que Pablo es el que planta esta iglesia después que él pasa por Filipos, Anfípolis, Apolonia, luego llega a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad urbana, una ciudad muy importante de toda Macedonia. Tesalónica era una ciudad importante en aquel tiempo. Una ciudad que también no solamente era importante, era una ciudad pagana, era una ciudad inmoral. Y Dios ha permitido que a través del ministerio del apóstol Pablo una luz se pueda encender en esa ciudad. Era una ciudad que componía por romanos, griegos, nativos, comerciantes, viajeros, marineros. Y Pablo va a llegar a este lugar y lo que va a hacer es hablar del evangelio. Probablemente, como dice en Hechos capítulo 17, él se queda 3 fines de semana ahí en la sinagoga, y siempre que ha estado entrando a alguna ciudad, lo que él hace es hablar en las sinagogas. Algunos comentaristas sugieren que no solamente se quedó 3 fines de semana, sugieren que probablemente se haya quedado 6 meses, por el contenido y la forma como Pablo les escribe. Se supone que ellos han adoptado mucha doctrina y han afirmado eso en ellos. Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia que ama la escritura. Pablo lo que va a hacer en esta carta es demostrar su interés. Pablo lo que va a hacer también es exhortarles a que vivan vidas santas. También va a clarificar la verdad del regreso de Cristo. Entonces, Pablo, después que llega a Tesalónica, él tiene que salir de la ciudad porque hay un alboroto. Algunos ociosos, hombres malos, dice la Escritura en Hechos 17, se levantan y van a querer ir ahí hasta la casa de Jasón. No sé si te acuerdas de la historia. Y él va a tener que salir. Va a ir a Berea, Atenas y luego a Corinto. Y es desde la ciudad de Corinto que Pablo va a mandar esta carta. ¿Pero por qué manda esta carta? Porque Pablo tiene un interés especial por estos hermanos allá en Tesalónica. Envía a Timoteo para ver cómo quedaron estos hermanos, cuán afirmados están en la doctrina. Timoteo regresa con muy buenas noticias. Esta iglesia era una iglesia que había aceptado todo lo que Pablo había enseñado. No solamente lo tenían en la mente, lo habían bajado al corazón y vivían conforme a lo que ellos habían entendido del evangelio. Y Pablo, pero de todas maneras había algo que tenía que ser corregido, era sobre el regreso de Jesucristo. Y entonces Pablo va a enviar esta carta. Nosotros vamos a estudiar la parte, lo que mencioné al comienzo, el interés que tiene por ellos. Y permítanme leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Permítanme orar para empezar el estudio. Señor, te damos gracias por este momento. Estamos frente a tu palabra, Señor, y no hay un momento más especial en una reunión después de alabar tu nombre. Esto cobra un lugar importante en la vida de la iglesia. Es el oírte. Padre, usa tu palabra para afirmar conceptos en nuestros corazones o exhórtanos, Señor, para ser como esta iglesia. Padre, glorifícate, glorifica a Cristo, Señor, a través de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, Pablo va a mandar esta carta a hermanos a quien él ama mucho. Y quiero ver contigo cómo podemos imitar, qué cosas imitar de esta iglesia. Entonces el tema es una iglesia modelo en las misiones. Una iglesia modelo en las misiones. Cuando estuve viendo todo este pasaje, hermanos, lo primero que vino a mi mente fue la iglesia de San Justo. Y realmente yo estoy agradecido a Dios por el modelo que son ustedes para las misiones. Y hay muchas de las cosas que voy a comentar de los pasajes, y yo glorifico a Cristo, a Dios, por ustedes, porque viven todo esto, lo que voy a mencionar. Y seguramente mientras vamos desarrollando va a haber cosas que van a tener que ajustar, pero yo glorifico al Señor porque ustedes están involucrados en las misiones. Y acá Pablo va a alabar a una iglesia sana, que es un modelo para las misiones. En primer lugar, ¿qué tenemos que imitar de la iglesia, de esta iglesia? Imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Fíjate los dos primeros versículos que hemos leído. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hasta allí el apóstol Pablo está demostrándolo lo que hay en su corazón. Pablo trae a su mente a estos hermanos. Hace un momento yo les decía, las cartitas que ustedes mandan, y cuando leemos de tal persona, viene la imagen de sus rostros. Bueno, Pablo está en Corinto, y esta imagen pienso que también sucede. Recuerda a los hermanos de ese lugar. No pasó mucho tiempo, y los ve así, sus rostros delante de ellos. Y lo único que puede venir a través del informe de Timoteo es, Señor, gracias. Y las veces que Pablo ha escrito esta carta o otras cartas donde da gracias, Pablo no lo pone nada más para que los lectores puedan ver cuán agradecido hoy, mira cómo Pablo buenas palabras dice de nosotros. No, realmente Pablo agradece a Dios. Dios se lleva la gloria a través de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y agradece por estos hermanos. Y ahí está el adverbio, dice siempre. Damos gracias a Dios siempre. No un momento, sino siempre. Me imagino cuando Pablo está en Corinto, después de que él tuvo que salir abruptamente de Tesalónica, y ahora con el informe, todo lo que ellos están viviendo, la vida espiritual, lo han hecho propio, la doctrina en ellos. Y ahora él constantemente, cada día, da gracias a Dios. Pero pensaba un poco y decía, wow, Pablo tiene que gastar entonces muchas horas al orar por todas las iglesias.
porque Pablo va a hablar de muchas iglesias por las cuales ora. Y no solamente por ellos, sino ora por los líderes. ¿Es un hombre realmente de oración? Claro que sí, pero también es un hombre disciplinado al orar. Quizá Pablo está poniendo días específicos para orar por esas iglesias. Quizá tiene un día puntual para que ore por la iglesia de Tesalónica, no lo sé. Pero la idea de siempre me dice que Pablo oraba constantemente por ellos. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y fíjate de qué, por las razones por las cuales da gracias a Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y de nuestro Señor y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un modelo que Pablo veo acá es que cuando escucha una noticia, lo primero que Pablo hace es orar al Padre, a quien Él es el que edifica la iglesia. Hay dos formas, ¿no?, de orar por una iglesia. Pienso, cuando hay una iglesia débil, una iglesia que doctrinalmente no es sólida, lo va a hacer lo mismo, Pablo, orar a Dios. Y le va a decir, Señor, oro por estos hermanos. Al Padre, Padre nuestro. O sea, lo que quiero decir es que la información que Pablo obtiene lo lleva rápidamente a Dios. Pero esta vez es de gratitud. Agradece a Dios por estos hermanos. Pero ¿qué trae a su memoria Pablo? Fíjate, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Solamente estas tres menciones podríamos tener una sola exposición para hablar de su amor, podríamos hablar de la constancia en la esperanza, podríamos hablar del trabajo, de la fe, del trabajo, de su constancia, y hablar específicamente de cómo estos hermanos desarrollaron. Pero antes de ver esto, permítame hacerte una pregunta en cuanto a la oración que hemos visto hace momentitos nada más, que Pablo oraba por ellos. Yo estoy agradecido a Dios porque ustedes oran por nosotros. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Oran por nosotros solamente en el mes misionero? No pensando en nosotros. ¿Oran por las iglesias que están siendo plantadas solamente en el mes misionero? ¿Oran por las iglesias solamente cuando se reúnen los grupos? ¿O esto se vive en los hogares? Hay algo que la familia Martínez, cuando estuvo allá, modeló. Todos los viernes ellos oraban por las misiones en sus hogares. Qué hermoso es, no solo la iglesia, sino modelarlo en nuestro hogar. Orar por las misiones. Porque los hogares son lo que esto es. Familias comprometidas se unen y es el cuerpo de Cristo. Y se va a hacer real cuando la iglesia se reúne, la iglesia orando. Pero que se evidencie también en nuestros hogares. Y recuerda que acá dice Pablo, fíjate el 2, damos siempre gracias, y está en plural. Pablo no dice doy gracias, damos gracias. ¿Quiénes? Silas, él, alguno otro más, Timoteo, Lucas. Dan gracias a Dios. ¿Qué te habla de esto? Pablo modelando, llevando al equipo, oremos por ellos, agradezcamos a Dios. Seguramente en esa reunión de equipo, Timoteo viene, esto es lo que está sucediendo. Pablo dice, bueno, ¿qué hacemos? Oramos, vamos a orar. Cuán agradecidos estamos por todo el impacto del poder de la palabra en ese lugar. Oraron. ¿Y qué vieron? ¿Qué recordaron? Y estas tres cosas, ¿no? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ese de la obra de vuestra fe quiere decir que fue una fe genuina que se manifestaba a través de obras. Cuando estaba pensando esto, vino en mi mente lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos hermanos no solamente eran oidores de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Porque podemos convertirnos en una iglesia que es agudamente en oír exactamente bien una explicación clara y a la vez ser una iglesia que no practica la palabra.
Y que Dios nos libre de ser una iglesia así. Mi deseo, cuando pienso en nuestra iglesia en Lima, es que sea una iglesia que pueda tener agudez en oír la escritura de manera correcta, clara, pero que viva la palabra. Estos hermanos habían desarrollado esto. No solamente eran oidores, sino hacedores de la palabra. Y Pablo lo dice, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestra fe, o sea, la fe que ellos decían tener en Cristo, se podía evidenciar por las cosas que hacían. Esto es una correcta doctrina. Una correcta doctrina te llevará a vivir una vida piadosa. Y esto es lo que está sucediendo en esta iglesia, de la obra de vuestra fe. Romanos 2, 6, 7 dice, cuando Pablo escribe a esta iglesia también a la cual no conoce, después de decir lo que pasará con los incrédulos, él dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Fíjate, las obras, el Señor dice, va a pagar a cada uno, a algunos para destrucción, a los impíos, pero a los creyentes, los que buscan, dice, la vida eterna, perseverando en hacer ¿qué? Las buenas obras. Las obras son manifestaciones que hay una fe correcta, una fe genuina. Hubo una fe genuina y ahora ellos lo demuestran a través de las obras. ¿Y qué buscan? Gloria, honra e inmortalidad. La iglesia de Tesalónica, siendo una iglesia nueva en un sentido, vivían lo que habían escuchado de la obra de vuestra fe. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ayer escuchaba a Eduardo decir esto. El gran estímulo para que estos hermanos puedan hacer la obra es la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó, por eso el evangelio es verdad, es consistente, es real. Y eso que va a empujar a cada uno, a empujar a hacer obras. Porque hemos sido salvados. Sigamos haciendo obras. No sé cuánto particularmente te estiras, porque veo la iglesia que realmente se estira a hacer obras. Pero si hay algo en ti que aún tienes que estirarte a hacer más, hazlo. Conforme vas entendiendo el evangelio, afirmando tu fe, estírate a hacer más obras. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no tuvo necesidad de decir esto a estos hermanos de Tesalónica. Sí les dice a los hermanos de Filipos allá, yo no voy a estar. Y aun cuando no esté, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Los hermanos de Tesalónica lo hicieron. Se ocuparon en su salvación. Mostrando ¿qué? Obras. Una fe genuina va a evidenciarse a través de lo que hacemos. Estos hermanos entonces hacían y demostraban su fe en el Señor, que fue genuino a través de las obras. En segundo lugar, le dice Pablo, del trabajo de vuestro amor. Y era el amor genuino manifestado en servicio a los demás. Ahí la palabra trabajo es labor y ahí la palabra amor es ágape. Y bueno, va a haber, por ejemplo, un pasaje como 1 Tesalonicenses 4:9. Fíjate, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Estos hermanos vivían la vida corporativa de esta manera, en un amor genuino. El amor ágape era el ideal de ellos, era el vínculo perfecto. Y del trabajo de vuestro amor, te dan la idea de esto. No solamente se dicen amarse, hermano, te amo mucho, sino acá está una palabra que antecede al amor, trabajo, porque esto debe empujarnos y debe concluir en ese afecto. Estirarme a hacer algo para demostrarle que le amo, mi trabajo de amor. No sé de qué manera lo hacían,
pero sí he evidenciado, por ejemplo, en esta hermosa iglesia de San Justo, cuando alguien no tiene vehículo, los que tienen muestran su amor hacia sus hermanos, llevándolos hasta sus hogares. Pero hay muchas maneras más que podemos demostrar el amor a nuestros hermanos. Estos hermanos lo evidenciaban, lo demostraban. Primera de Juan 3, 16, 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí la palabra debemos es una palabra que te da la idea de deuda. Quiere decir que hay una deuda abierta de ti hacia tu hermano y viceversa. Y esa deuda debe ser saldada continuamente. Debo saldar esa deuda. ¿Y cómo lo saldo esa deuda? A través del amor. El amor ágape. Y te va a decir Juan, el 1 Juan 3, 16 al 18, el 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan, después de decir que hay una deuda, lo va a llevar de manera práctica. Y algo que suele pasar en las iglesias, todas las iglesias, es, de alguna manera, siempre va a haber alguien que tiene menos que los demás. Y Juan dice: ¿cómo puedes estirarte realmente a amar cuando ves a un hermano tener necesidad? Cierras con él tu mano, no digas que amas a Dios. ¿Cómo puede estar morando el amor de Dios en ti cuando tú cierras tu mano? Y Juan dice después el 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿De qué sirve exponer sobre el amor cuando solamente va a quedar como etiqueta o como un cliché dentro del grupo cristiano que se aman? No sirve exponer sobre el amor. No sirve detallar sobre el amor si el amor no va a ser el trabajo, un trabajo donde nos vamos a dar el uno hacia el otro con el amor ágape. La iglesia de Tesalónica se amaban entre ellos y demostraban ese amor genuino entre ellos. El amor, entonces, hacia tus hermanos debe ser evidente, debe ser tangible. Claro, la palabra amor es una palabra abstracta, pero se evidencia a través de actos. Cristo se dio a sí mismo como una ofrenda de amor. Se demostró a través de una acción. Y nosotros tenemos una deuda que saldar entre nosotros y demostrarnos el amor. No el pastor, solamente el pastor. No solamente los líderes. No solamente el ministerio de misericordia. La iglesia en general, todos debemos mostrar el trabajo de nuestro amor. Esta iglesia lo demostraba. En tercer lugar, dice, de nuestra constancia en la esperanza. Y la palabra constancia en el griego es upomone, que es resistencia, perseverancia paciente en medio del estrés. Claro, esta palabra se usa para cuando una persona está tensa, ¿no? Está pasando un estrés grande por circunstancias que le están rodeando. Pero Pablo, fíjate, usa esta palabra para explicar una verdad. Dice, de vuestra constancia. ¿Qué quiere decir? Que estos hermanos vieron la esperanza en Cristo y ellos eran constantes, se estiraban a esperar pacientemente. Su crecimiento era constante, era firme, aún en medio de una sociedad que le era opuesta. Tesalónica era una metrópolis donde reinaba el paganismo y donde reinaba la inmoralidad. Y estos hermanos querían y esperaban solamente a Cristo. Su esperanza en Él se estiraba. Estos hermanos vivían de esa manera. Romanos 15:4, Pablo va a decir esta idea también allí. Dice, porque las cosas que os escribo antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está la misma idea. La paciencia, esa constancia, tengamos esperanza. Y Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, y ahí está bien esta palabra,
constancia, que dice paciencia en nuestra versión, constancia. ¿Qué quiere decir? A ver, piensa en la iglesia de Tesalónica. Pablo estuvo allí 3 fines de semana, quizás más. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido, saquemos a Timoteo. Una iglesia está viendo modelar a Pablo. Y ellos aprendieron de Pablo la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Y ese modelo ahora ellos están haciendo, están siguiendo, siendo constantes, estirándose en medio de situaciones que viven. Ellos siguen esperando así. Y estas son esas marcas. Pensaba con una pregunta para cerrar este primer punto. Hay estas 3 marcas, ¿no?, de esta iglesia. Trabajo de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba por esto, agradecía a Dios por esto de estos hermanos. Te hago una pregunta. Si el pastor de la iglesia pensara de manera individual, no de manera grupal, de manera individual, ¿tu vida evidencia estas 3 marcas? Piensa ese momento. El pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia, piensan de tu vida. ¿Hay estas 3 marcas? ¿Eres un hombre o una mujer que muestra obras porque tu fe es genuina? ¿Eres una mujer o un hombre que es generoso? ¿Eres eso? ¿Eres constante en la esperanza? ¿Esperas a Cristo? ¿Qué conclusión sacaría el pastor o los ancianos de la iglesia de tu vida? Esta iglesia era digna de ser imitada. Bueno, en primer lugar te dije, imitemos el desarrollo del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. En segundo lugar, imitemos la recepción de las verdades del evangelio de la iglesia de Tesalónica. Fíjate el verso 4, dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Es interesante, Pablo, cómo va a afirmar una verdad espiritual que solo sucede en el campo espiritual para decir algo en ellos. Fíjate lo que dice, porque conocemos. Y ahí el verbo es un verbo perfecto. Y el verbo perfecto, lo que se está diciendo es un hecho que concluyó en el pasado, pero que tiene una repercusión en ese momento. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando Pablo ve a esta iglesia o escucha el informe de estos hermanos, llega a una conclusión, Pablo. Dice, estos hermanos fueron elegidos. Verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. La vida que llevaban llegó a una conclusión. En un momento, en su pasado, estos hermanos respondieron al evangelio. Y Pablo, cuando ve todo lo que sucede, las cosas que practican, Pablo dice, ustedes fueron elegidos. Porque eso solamente hace Dios. Dios salva. Soberanamente hace eso en la salvación. Él elige. Lo que hace Dios en un momento determinado, cuando alguien va a creer, Pablo ahora ve las cosas que suceden en sus vidas. Ustedes fueron elegidos. Pero ahora pone algo, Pablo, que llama la atención. Y pone un verbo, fíjate, le dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios. Estos hermanos, ¿qué son? Amados de Dios. No, es un amor que solamente pueden gustar los salvos. Los que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, gustamos del amor de Dios. Pablo dice, veo eso en sus vidas, son amados de Dios.
Verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino en poder, en poder. Palabras solamente. Hace momentos el pastor estaba hablando de algunas iglesias que son carismáticas o hablando ya introduciendo el gran daño que está haciendo hoy a las iglesias en general, sacando a las sectas, dijo él, las iglesias carismáticas. Y estas iglesias carismáticas van a estar llenas de ¿qué? No de lo que van a tener como distintivo la iglesia de Tesalónica, sino en vez de la palabra de Dios van a tener filosofía de hombres, entretenimientos, chistes, experiencias. No sirve de nada, querida iglesia, que alguien se ponga acá y comience a contar su experiencia, comience a contar una anécdota, comience a contar una broma. Y a la gente le atrae eso, porque les causa risa, les emociona. Pablo dice, fíjate, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Sino también dice en poder. Y ahí la palabra poder es dunamis, que es potencia, fuerza, posesión de influencia controladora. La palabra de Dios es esto, como un poder, una explosión controladora, no como una dinamita en el sentido de una explosión que no se controla, sino es un poder sobrenatural que puede dar vida al muerto. Como dice Primera de Pedro 1, 22 al 25, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios, los hermanos de la iglesia tesalónica lo oyeron con poder. ¿Y qué causó en ellos? Cambio en sus vidas. Pablo dice, no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder. La misma palabra que es poder, en el Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo, como dice en Juan 16:8, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por un lado está la palabra de Dios y por otro lado está la obra del Espíritu Santo, haciendo esa obra, convenciendo al hombre de su condición. Y no solamente eso, sino dice en plena certidumbre, confianza plena, convicción fuerte. Pablo dice, yo vine a vosotros, yo no vine como un charlatán. ¿Sabes? La palabra de Dios, que es poderosa en sí misma, el Espíritu Santo y la plena certidumbre, con eso vine. Estos hermanos, para los meses que ya tenían, habían tenido todo este conocimiento. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y sigue diciendo, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otra versión, esa parte dice, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Pablo fue a los hermanos de Tesalónica, no para un beneficio personal, dice buscando vuestro bien. Y buscando vuestro bien solamente consiste en hablar el evangelio. Buscar el bien no es tratar de sacar a una persona de su estado social en el que vive, llevándole, no sé, economía, recursos. Buscar vuestro bien es hablarle la verdad. Como Pedro cuando le vio a este hombre que estaba entrando al templo y él pedía limosna y le dijo, y cuando le vio, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Buscar vuestro bien es eso, dar a Cristo. Y estos hermanos recibieron de Pablo a Cristo, la palabra de Dios. Entonces,
1 Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Pablo los ve y entiende que ellos fueron elegidos de Dios. Completamente la salvación es de Dios, una obra soberana. Pablo ve esa certeza en ellos. Estos son los que son amados, elegidos por Dios. No podemos ver los corazones. Vemos las cosas que hacen o las cosas que decides con tu vida. Y conforme vas decidiendo, en mi caso, ¿no? Estoy pensando en mi iglesia. No puedo ver los corazones de los hermanos a quien pastoreo, pero veo sus acciones y las cosas que, cómo deciden. Y puedo llegar a conclusiones. Quizá nunca creyó, porque quizás está tomando las peores decisiones en su vida, y por más que le hablamos la verdad del pecado, pero sigue decidiendo hacia ese lado. No hay certeza para decir: tú eres un amado de Dios. Pero hay otros que sí muestran que son genuinos a través de las cosas que hacen, y hay una certeza en decir: tú eres un salvo. El Señor te salvó. En tercer lugar, imita la perseverancia en las Escrituras en medio de las pruebas de la iglesia de Tesalónica. Fíjate el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo dice a ustedes vinieron a ser, y ahí esta palabra, vinisteis a ser, estas tres palabras, en el griego es una sola palabra, y que está en tiempo auristo y en voz pasiva y en modo indicativo. Te da la idea de varias cosas esto, ¿no? Te da la idea, la voz pasiva, es que ellos llegaron, dice, a ser imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. Pero la voz pasiva te dice que no lo hicieron ellos, que solamente ellos fueron el recipiente de una acción en ellos. Y cuando yo pensé en esto, es obviamente claro. Es por eso que la palabra de Dios se extiende en lugares difíciles, hermanos. El evangelio Dios lleva a hombres con el evangelio a lugares difíciles. Y están hombres allá, como hace momentos Eduardo decía, en Franja de Gaza. ¿Qué hace un hombre que está en Franja de Gaza en medio de que su vida corre peligro? Es más hombre, más fuerte que nosotros, tiene más músculos, tiene 2 cerebros. No es así, sino que este hombre tiene la gracia de Dios actuando en él. Él es el recipiente de lo que Dios va a hacer en su vida. Pablo dice: ustedes vinieron a hacer. Es Dios haciendo en ellos para que ellos sean imitadores de Pablo, imitadores de Cristo. Solo tenemos que ser obedientes. Y es la obra del Espíritu Santo que hace esa obra. Porque no hay competencia en nadie. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y por eso están esos grandes misioneros que respondieron al llamado, y el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. Pudieron ser imitadores de Pablo, imitadores de Cristo. Viniste a ser, dice, imitadores. ¿Qué es imitador? O sea, alguien que copia una conducta de otro. Pablo no estuvo mucho tiempo con ellos, pero lo que vieron de Pablo lo imitaron. No cómo camina, sino cómo afronta las tribulaciones. Una conducta, cómo responde frente a las adversidades. Ese tipo de hombres necesitamos, que modelen a la siguiente generación, que modelen, hombres que modelen a su propia familia, cómo enfrentar las peores tribulaciones que pueda llegar a la familia, para que los que vean puedan también imitar.
Dice, vosotros vinisteis a ser de nosotros y del Señor imitadores, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Gran tribulación, gran tribulación. Hubiese bastado decir nada más, Pablo, tribulación, ¿no? Pone gran tribulación, gran oposición. No es pequeño o poca. La ciudad se ha alborotado. Hay hombres que ahora se reúnen, dejan a sus ídolos. Y todos los demás quieren ver que desaparezca esa iglesia, que muere el cristianismo. Se han levantado los opositores. El mundo es hostil. Y hay una gran oposición. Y estos hermanos, en medio de eso, fíjate lo que dice el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Estos hermanos no se dieron tiempo para decir, hey, estoy pasando una prueba. De aquí a 15 días voy a ir a la iglesia. Quieren la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los sostiene. La palabra de Dios es su guía, su brújula. No voy a ir a la iglesia todavía, estoy en una situación, mira a mis hijos cómo están. No, necesitas la iglesia, porque en la iglesia se predica la palabra de Dios. Necesitas a tus hermanos, porque tus hermanos te van a hablar la palabra de Dios. Y ellos, en medio de la tribulación, recibieron. Y ahí la palabra recibieron es la misma palabra que se usa en Lucas cuando Jesús cuenta la historia. Un ratito lo quiero encontrar. Lucas capítulo 16. Cuando Jesús va a enseñar cómo se debe usar las riquezas. Y hay toda una historia ahí. Y en el versículo 19 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. No sé si te acuerdas de esa historia. A un hombre lo despiden y este hombre lo que va a hacer rápido es buscar a los que están debajo de él y va a decir, ¿cuánto me debes? 100 barriles de aceite. Bueno, escribe, ya no 100, es 50. ¿Cuánto me debes tú? 100 medidas de trigo, ya no 50, no 100, 50 o 80 medidas. Y Jesús dice, va a alabar a este hombre. Y los demás van a escuchar, ¿saben qué? Él fue más sagaz que vos, que todos. No está alabando el pecado de este hombre, sino su sagacidad. Y luego Jesús va a decir, yo os digo, ganad por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban. Jesús en esa explicación dice, ustedes sean sagaces, porque el dinero es en un sentido sucio, no sabemos cómo llegó ese dinero a nuestra mano. Y ahora ese dinero, sean sagaces, úsenlo para la gloria de Dios, para que como lo vas a usar para la gloria de Dios, un día en el cielo alguien te va a dar la bienvenida con los brazos abiertos y te va a decir, te doy gracias, gracias porque por ti estoy acá. ¿Cómo que por mí estás acá? Es porque cuando tú mandaste la ofrenda a las misiones, para Corrientes, para Perú, para Franja de Gaza, para Francia, tú mandaste ese dinero, ahora estoy acá. Se pudo predicar el evangelio. Y ahí la palabra reciban es con los brazos abiertos. Y estos hermanos de Tesalónica recibieron así la palabra, con los brazos abiertos, en medio de la tribulación. Recibiendo la palabra en medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo. ¡Qué ejemplo de hermanos! Las tribulaciones a ellos los hacía más acercarse a su Señor. ¿Cómo así? Por la palabra de Dios. ¿Qué trae la palabra de Dios? Gozo en el corazón. ¿No es así cuando escuchas una predicación? Tu corazón se compunge si hay pecado, se rebosa de gozo cuando hablan de esperanza. Gozo. Y esto es lo que está ocasionando en la vida y en el corazón de estos hermanos. Y el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya que han creído. Y ahí la palabra
Me llama la atención, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El resultado, ¿no? El resultado es cuando hay una predicación fiel a la palabra, trae este resultado. Hombres son salvados y ahora estos hombres salvados sus vidas van a hablar y ellos van a ser ahora ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es el resultado. En cuarto lugar, imita el desempeño de la proclamación de la palabra de la iglesia de Tesalónica. Imita el desempeño de la proclamación de la palabra de la iglesia de Tesalónica. Fíjate el verso 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Por ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y ahí la palabra ha sido divulgada. Pablo lo está viendo como un hecho pasado. Ha sido divulgada. Y está el verbo ahí está en verbo perfecto. Lo mismo. Pasó eso en el pasado para que repercute en el presente. La palabra de Dios que ha sido divulgada. Y ahí la palabra ha sido divulgada, te da la idea de que como un sonido que gira audiblemente, como si fuese una trompeta, como unas ondas. Esa es la idea de ha sido divulgada. Tomé nota de un comentario cuando Juan Crisóstomo dijo esto de esta iglesia. Dice, el gran predicador griego, dice así, Pablo está comparando la proclamación del evangelio hecha por los tesalonicenses con el sonar de una trompeta estridente. Este hombre Crisóstomo compara así lo que hizo Pablo con lo que vio Pablo de estos hermanos, como una trompeta estridente, como que resonaba, fuerte resonaba. Ha sido divulgada. Fíjate, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Había como 20 pequeñas ciudades alrededor de Tesalónica. Las ciudades más importantes se está mencionando acá, o la región en sí misma, Macedonia, Acaya. Pero había otras pequeñas ciudades. Y en todas esas ciudades resonaba el testimonio de estos hermanos. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate, vuestra fe. No dice vuestra proclamación, vuestra fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que vimos. La obra de vuestra fe. Lo que el poder de la palabra hizo en ellos, el cambio de vida, lo que abandonaron los pecados y los ídolos, esa fe resonó. Estos hombres de Macedonia ya no viven para sí mismos. Estos hombres de Macedonia encontraron a alguien a quien servir. La obra, y bueno, como dice acá, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, de hablar nada. Entonces ves a una iglesia no solamente recibe la palabra, sino una iglesia que practica la palabra y que trae resultados. Para dar un poquito más peso a ese concepto, se ha extendido. Esta misma palabra se usa en Lucas 7, del 16 al 17. Dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a este pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué sucedió? Que sí, Jesús hizo muchos milagros. A tal punto que todos los que vieron lo que Jesús hizo se asombraron.
y llegaron a esta conclusión. Dice, no hay hombre como este. Y dice, su fama se extendió en toda la región donde Jesús hacía su ministerio público. Esa misma palabra, se extendió. Pablo usa esa palabra para decir, vuestra fe se extendió. Estos hermanos de Tesalónica no imitaban solamente a Pablo. Como dijo Pablo, imitaron a Cristo. Era una fe que se extendió. Bueno, quiero cerrar este punto haciendo esta pregunta. ¿Tu vida está siendo evidente de lo que dicen tus labios? O sea, ¿tu vida está demostrando lo que dicen tus labios? Tú tienes fe en el Señor. ¿Tu vida lo demuestra? ¿Tu fe se extiende? En quinto lugar, imita el testimonio de una vida transformada de la iglesia de Tesalónica. El verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera que nos recibiste. La idea es que la forma como ellos trataron a Pablo y a todo el equipo, esto aún resonó. Cómo eran, cómo su amor genuino hacia ellos mismos. Y acá viene algo más fuerte, ¿no? Y cómo os convertisteis de los ídolos. Y ahí la palabra convertisteis es un verbo auristo activo, indicativo. O sea, hay también varias cositas ahí. Es algo real, el indicativo te dice. El auristo es que esto pasó en el pasado y el activo es esta idea. Estos hermanos abandonaron sus ídolos, pero algo más. No solamente abandonaron los ídolos cuando entendieron, sino a la medida que conocían la palabra de Dios, seguían abandonando. Estos hermanos abandonaron los ídolos que los tenían prisioneros y esclavizados. Pero no es verdad que cuando aún creemos en el Señor, vamos viendo otros ídolos que hay y tenemos que seguir abandonando. Estos hermanos abandonaron los ídolos. Y ahí la palabra convertirse es la idea de cambiar, dejar algo con mucha confianza. 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Y esa palabra habéis vuelto es la misma palabra convertisteis. O sea, tanto Pedro puede ver en estos hermanos que a quienes escribe, que ellos han vuelto, dice, al pastor, al obispo de vuestras almas. Lo mismo sucedió en la iglesia de Tesalónica, que os convertiste de los ídolos a Dios. Y esto es real. Me gusta esta parte, hermanos, porque los ídolos no son dioses, son ídolos. Hay un solo Dios, de los ídolos a Dios. El único Dios verdadero. Aun cuando los hombres crean y hacerle Dios a un ídolo, no es Dios. Hay un único Dios. De los ídolos a Dios, para servirle al Dios vivo y verdadero. La idea de servirle es ser esclavo. Estos hermanos que son esclavos, antes servían a otros dioses. Quizás a imágenes o quizás a conductas. Una fe genuina se ve de esta manera, un abandono hacia los ídolos. Y a la medida que vas creciendo en tu vida espiritual, detectas otro ídolo, vas a seguir abandonando. De esa manera se evidencia una fe genuina. Romanos 6, 16, 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hay dos lugares donde nada más puede estar el hombre: siervos o esclavos del pecado, que es un ídolo, o siervos o esclavo de Dios. ¿En qué lugar estás? ¿Dónde estás tú? No hay otro lugar intermedio. Y el verso 10 cierra, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La actitud de los hermanos de la iglesia de Tesalónica era tan impresionante que tenían a la expectativa, vivían con esa expectativa del regreso de su Señor. Recuerdo cuando Pablo le dijo a los hermanos ahí en la carta a los filipenses, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Hay una cosa que tenemos que tener presente en medio de las tribulaciones, que lo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica lo tenían. En medio de las tribulaciones, ellos estaban esperando siempre a su Salvador. La comodidad te hace vivir distinto a esta verdad. Cuando no viene la tribulación, tú quieres arraigarte a este mundo. Cuando este mundo no te da nada, te roba. Y cuando viene la tribulación, vas a estar expectante: Señor, ¿cuándo vienes? Debe haber el patrón en nuestras vidas en desear que Cristo venga, como estos hermanos esperaban a su Señor continuamente. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Bueno, ellos tenían confianza. Bueno, Pablo acá afirma una realidad, una verdad: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿No te das cuenta que estos hermanos sabían del Espíritu Santo, sabían de la palabra de Dios, sabían del Hijo, sabían del regreso de Cristo? Tan tiernos eran que comprendieron todas estas profundidades y lo vivían. El deseo más grande que tengo es que la iglesia allá en La Molina, en Perú, pueda crecer con estos distintivos. Querida iglesia, gracias, porque de todo lo que he hablado, mucho modelan ustedes. Que Cristo sea exaltado a través de su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo, por ser el centro de tu palabra. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Gracias por modelos como esta iglesia que Pablo la alabó. Gracias porque permitiste que esto pueda estar escrito como modelo para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre. Glorifícate a través de tu palabra, Señor. Trae frutos para tu gloria. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.